Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están acompañando hoy aquí de nuevo en burbuja, en este programa que inventamos en pandemia y que por eso se llama burbuja, ¿vea? Pero vean qué curioso y qué interesante que ahora por fin tenemos un libro que se llama El temblor de la burbuja. O sea, está espectacular para esta entrevista ahora aquí en Club de Libros. Y tenemos con nosotros la escritora del libro, Cristi Barrantes. Bryce, contanos, Cristi, ¿de qué trata este libro? Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Burbuja. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, muy contenta de estar acá. Muchas gracias, Evelyn, por esta presentación, por esta venida al mundo como autora de Club de Libros. Bueno, El temblor de la burbuja es un libro, una novela que narra la historia en una parte de la vida de Karina. Karina es una mujer joven, bueno, en sus 30. Digo yo joven, lo percibo así, que tiene pues una vida que va en lo que podríamos decir es una brillante normalidad. Tiene su trabajo, tiene su casa, y ella percibe que todo está bien. Y de alguna forma es como si estuviera, y yo creo que a muchos nos pasa en muchos momentos de la vida, que es como si estuviéramos protegidos por una burbuja. Ahí vamos avanzando, y sentimos que nada nos toca, que nada nos daña, que estamos protegidos. Y Karina empieza a experimentar algunos cambios, algunas cosas que ella no sabe muy bien de dónde vienen o qué significan, pero eso empieza a hacer ciertas vibraciones, ciertas sacudidas en su mundo, y en cierto momento pues, de la trama se va evidenciando hacia dónde va aquello. Es una historia narrada en primera persona, en su mayoría. Si lo tuviéramos que ubicar en el tiempo, diríamos que empieza por el 18 y bueno, y va avanzando. En algunos momentos el eje temporal pues se devuelve, cuenta algunas cosas de la vida, de la historia de ella antes, y está construida de forma tal que pues los eventos se van dando de alguna manera en un crescendo, ¿verdad? Yo creo que eso se logra ir enganchando de forma que el lector pueda sentir esa curiosidad por qué es lo que está pasando ahí en la vida, en muchos sentidos, de esta mujer, en la vida, digamos, profesional, amorosa, lo que está sucediendo allí, para Karina es un misterio. Y cada vez que piensa que encuentra respuestas, pues esas respuestas de repente se vuelven en preguntas muchísimo más grandes. Y eso va generando una cierta angustia sobre qué es lo que está pasando allí. Entonces, digamos que aquí estoy describiendo como la primera curva, ¿verdad? De qué es lo que está pasando en esa historia, y ya después vienen muchísimas otras cosas. Pues me interesa mucho también que nos cuentes, esta historia es fuerte, es un libro, es una novela bien escrita, pero es una serie de sensaciones en las cuales la persona que lo está leyendo pasa desde cosas que a veces uno llora o sufre, pero también hay escenas o hay partes en donde uno se divierte, para así decirlo. Hay parte nostálgica, hay partes donde uno se identifica porque ha vivido algo parecido.
y hay partes en donde uno, o sea, nunca y esperemos nunca pase, ¿verdad? Pero uno dice, mira qué interesante, no sabía que eso sucedía. Por ejemplo, una de las partes en donde, sin hacer spoiler, en donde la protagonista tiene que entrar a la UCI, ¿verdad? Que es algo que ojalá no le pase a mucha gente, pero es algo que siempre ahora que estuvimos en pandemia fue un tema recurrente. Ujú. ¿Qué crees vos? ¿Cuáles son las sensaciones que el lector, que vos quisieras que el lector perciba con esta lectura? Bueno, todo eso que acabas de decir, ¿verdad? Una, es de alguna forma una montaña rusa, un entrar ahí desde cuestiones con las que la gente se puede identificar, porque aparte el espacio, ¿verdad? Donde esto está construido, de repente que si menciona lugares en San Pedro, lugares en Heredia o una playa por allá, ¿verdad? Perfectamente, muchísima gente se puede identificar con eso. Pucha, sí, yo he estado ahí, ¿verdad? Pero también sí, de algo podríamos decir tan neutral como eso, pero también angustia, zozobra, eh, alegría, picardía, complicidad en todo lo que ella va recorriendo. Decías ahora cosas que ojalá que no pasen, ojalá que no lleguemos a estar ahí. Y esto es muy interesante porque siempre pensamos eso, ¿verdad? Es yo creo que no voy a estar ahí. No, yo voy a estar en eso. No, No me va a pasar. eso no me va a pasar a mí, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, como decís vos, en pandemia precisamente mucha gente vivió la cercanía, ya sea personalmente como Familiar. con familiares, con amigos. Y bueno, alguien me decía que importante que se retraten estas cosas, que se vean desde ese punto de vista de adentro, de la primera persona, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones se pasan experiencias como, bueno, como esa que vos dijiste, pero en general mucho de lo que la protagonista pasa se tiende a percibir o a vivir en soledad, Sí. con una sensación de qué es esto que está sucediendo, ¿verdad? Yo soy la única o el único que está viviendo esto. Entonces, este libro, de alguna forma, ¿cómo decirlo? Hermana, nos acerca a ciertas experiencias, a ciertas vivencias. A mí me llama la atención con este libro que tengo el privilegio de ser de las primeras lectoras como editora y es saber que de este libro yo lo leí cuando andaba de viaje y mucho de lo que yo iba leyendo, yo me amanecía un día y estaba cansadísima y me quejaba. Yo decía, ¿cómo me voy a quejar? Y si tengo salud, si tengo, ¿verdad? Entonces la protagonista iba conmigo viajando y al mismo tiempo yo iba aprendiendo, porque eso es una de las cosas que me encantó de la novela, aprendizajes. Cuando a uno se le mueve el piso y cuando a uno se le quiebra la burbuja, aprende mucho. ¿Qué aprendiste vos a la hora de escribir esta historia? Porque ahorita nos cuenta que tanto de esto es de la realidad. Bueno, aprendí que es posible reinventarse. Yo creo que ese es el gran aprendizaje. Yo sé que una de las preguntas que vos solés hacer en este programa es qué aprendizaje dejó la pandemia. Me voy a Se va a adelantar. adelantar, se va a Sí, adelantar, la va a unir. exactamente. Porque precisamente una cosa que vimos es la gran capacidad que tenemos los seres humanos para reinventarnos, porque muchas cosas se acabaron, muchas cosas cambiaron, de verdad fue como que se fueran la tabla y nos quedáramos viendo a ver de qué nos agarrábamos. Y la mayoría de las personas
fueron mostrando precisamente una gran capacidad de reinvención, de ya no tengo esto y ahora qué voy a hacer, ¿verdad? Estamos hablando desde personas, por ejemplo, que perdieron su trabajo y dicen, bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer pan, ¿verdad? Sí. Y de repente tienen un negocio sumamente exitoso en este momento gracias a la pandemia. Bueno, Sí. el aprendizaje personal en este caso es, sí, es posible rehacer algo que uno creía estaba completamente roto y que se había perdido, y es posible crear arte con eso, además. Porque una de las cosas que me propuse cuando ya decidí que iba a haber un libro, ¿verdad? Que no tenía nombre, en ese momento fue, quiero que sea una obra de arte, quiero que esté bien escrito, quiero que ¿Y lo enganche a la lograste? gente. Gracias. No es un puñado de hojas sueltas, ¿verdad? A ver, que también hubiera sido válido en alguna medida, pero yo quería unificar esto en una obra de arte y me di cuenta que es posible, ¿verdad? Que esa caja de herramientas, digamos, ese set de recursos para crear literatura, estaban ahí y fui capaz de ponerlos en este caso, en este libro, y hago el comercial con mi libro anterior también. Y Cristi, además lograste una obra de arte en una situación no muy común, o sea, estabas en medio de una burbuja agrietada para escribir. Contanos un poco hasta donde quieras y puedas, cuánto de realidad está en este libro de la escritora y la protagonista, cuánto porcentaje hay de realidad y ficción. Bueno, no lo voy a cuantificar en Sí. porcentajes, pero sí puedo decir que el temblor de la burbuja y la historia de Karina existen y están ahí, están hoy en ese texto, porque Cristi Barrantes pasó por experiencias que inspiraron eso. Hay un grueso, ¿verdad? De ese libro que pasa por mis experiencias. Eh, es ficción, es ficción en el sentido de que hay muchas cosas que no son verdad o que están tergiversadas, que hay una construcción de esa realidad en el texto que no es completamente apegada a la verdad. Hay un escritor español, se murió, se llama Jorge Semprún, que habla de que experiencias fuertes, si uno va a escribir sobre ellas, hay que ficcionarlas, porque si no, simplemente uno no sale vivo de la experiencia de escribir. Y en ese sentido, yo ficcioné, yo creé una novela, pero a partir de hechos reales. De hecho, hay una pequeñísima introducción que yo escribí para el libro que empieza así: esta es una obra de ficción inspirada en hechos reales. ¿Qué tanto que alguien podría llegar y preguntar, uy, tal personaje, ¿quién es? ¿Verdad? O esto existe, o esto pasó así. En este punto, ¿verdad? No se trata de eso, de señalar, identificar. Yo creo que la obra como un todo quedó lo suficientemente redonda, digámoslo así, ¿verdad? Bien construida, para que eso se mostrara de una forma bonita, dentro de lo que cabe, ¿verdad?
y bueno, hay elementos allí que alguien podría llegar y decir, no, eso no sucedió así, o eso no es así en tal lugar. No, sí, estamos claros, porque es una ficción, ¿verdad? Es una Exacto. novela, pero que sí está basada en experiencias fuertes, en experiencias difíciles, y, y bueno, yo en este momento puedo decir, estoy muy orgullosa de haber creado una obra de arte a partir, vamos a decirlo así, del dolor, De una ¿verdad? experiencia Del difícil, claro. dolor, de la incertidumbre, de la angustia, y que esto se convirtiera en una experiencia además de reinvención. Y que a cualquier persona le puede dar aprendizajes, y no solamente si pasa una situación igual que la que pasa la protagonista, sino que también puede identificar con alguna otra situación que está pasando que no tiene exactamente eso que ver. O sea, eso es lo que yo vi. A mí me impresionó el hecho de estar de verdad aprendiendo, de no quejarse, de agradecer, de verlo como el Dios que existe dentro de nosotros aparece en escena cuando más lo necesitamos, ¿verdad? La diosa que somos cada uno de nosotros y las posibilidades que podemos hacer con lo que nos dan de talentos. En el caso tuyo, en el momento en el que escribiste esta obra, estabas pasando por muchos cambios en tu vida, tu burbuja no era la misma perfecta burbuja de siempre, y más bien lo que hiciste fue, bueno, aprovechemos esto que me están dando, esto que también hacía tiempo a lo mejor tenías esas necesidades de escribir, tenés otro libro, el de cuentos que mencionaste ahora, pero esta novela nació exactamente en un momento básico en tu vida. Y Claro. esta lo uno con la pregunta, y ahorita digo una que preguntó Patricia por aquí, la profesión tuya está también involucrada en el libro. ¿Qué dedica su vida? Bueno, ¿qué hace? Ahora alguien te puso por aquí, hola doctora Barrantes. ¿Qué tanto te dio además tu profesión que está involucrada en la novela? Muchísimo, muchísimo. Yo soy psicóloga de profesión, luego me especialicé en otras áreas y, y bueno, creo que sí, hay una comprensión del fenómeno humano, del dolor, de lo que pasamos, que está plasmado ahí. Eh, y sucedió precisamente dentro de este set de experiencias que yo me vi imposibilitada para seguir ejerciendo. Y, y eso representa, pues, por supuesto, un golpe, es un reestructurar, ¿verdad? Un tener a fuerza que reestructurar. Y algo que me he dado cuenta es que precisamente a partir de la literatura yo puedo seguir impactando a la gente Sí, positivamente. Y si lo vemos, pues podríamos decir son ciclos, son etapas. sí. Tuve una etapa amplia donde mi vocación se daba, ¿verdad? En el contacto directo, ayudando a las personas. Y en este momento ahora sé que también a través de la literatura lo puedo hacer. Lo he venido experimentando pues a partir de los cuentos, de ese poder generar emociones, reflexión, poder establecer vínculo a partir de la literatura. Pero yo creo que con el temblor de la burbuja hay una contribución incluso mayor en ese sentido, porque se tocan una serie de elementos donde claramente las personas pueden identificarse, pueden aprender y, y, pueden decir, pucha, también de esta se sale, ¿verdad? Exacto, son crisis, son problemas, pero esos problemas son en realidad aprendizajes, más que errores o fracasos, muy feo decirles así, son aprendizajes.
Una de las cosas que me gustó mucho a la lectura del libro, de verdad, esta historia que vive Karina, nos evidencia hay algo que es la paciencia, la perseverancia y la paciencia, porque muchas veces queremos curarnos de una enfermedad, así como tomándose la pastilla y al día siguiente o a las 2 horas, ojalá, sentirse bien. Y hay Como aspirina. enfermedades y hay enfermedades o situaciones que el cuerpo, y por eso lo hizo así Dios de esta forma sabiamente, pero uno es muy terco y quiere las cosas ya, es de estar tranquilo, sereno, en paz, en pausa. O sea que las pausas son necesarias en la vida. ¿Qué sentís vos de eso que te dije, de este Sí, comentario? em, que a Karina le tocó aprender eso a la fuerza. A todos, no Sí, solo a ella. exactamente. Y es de alguna manera fácil, ¿verdad? Decirlo, pero cuando se está experimentando, el, el, el proceso como tal tiene un valor, un agregado que si de alguna forma a partir de la novela, eh, por decirlo así, puede existir un, hey, esto se puede, practíquelo desde antes, ¿verdad? Para Es, ir entrenando. exactamente, porque tarde o temprano llega, yo creo Ay, que sí. es así, ¿verdad? Eh, y, y Karina supo, ¿verdad? Supo por una parte que tocaba ser paciente, pero no sin antes pasar por momentos de franca desesperación, ¿verdad? Como todo ser Eh, humano. Tampoco era de hule. exactamente, sí. Mira, aquí hay una pregunta de Patricia Cruz, que también es colega escritora de Club de Libros. Patricia te pregunta, y así podemos hablar un poquito de más cosas de la novela, que dice, ¿consta la novela de varios personajes en el mismo escenario también? Sí, claro. Eh, Karina, pues es la protagonista, ¿verdad? Pero un elemento importantísimo, creo yo, es cómo confluyen alrededor, ¿verdad? O están en cercanía muchas otras personas, desde diferentes ángulos, ¿verdad? De que si hablamos de una cuestión de pareja y eso cómo se mueve en esta situación también, como también, por ejemplo, familiares que tal vez no estaban tan cercanos y llegan a estarlo. Y hay un elemento aquí que quiero introducir porque son varios personajes de este tipo que están en diferentes momentos y tienen también roles importantes. Y para esto voy a hacer una pequeña referencia a la dedicatoria del libro. Esa dedicatoria es muy cortita, es una sola línea. La dedicatoria dice, a toda la gente que nos cuida la salud. Sí, Cuando decimos eso, podemos tender a pensar en profesionales en medicina o en enfermería, creo que eso es como lo más clásico, ¿verdad? Que sí están y están claro. reconocidos de cierta forma, pero también, o sea, si lo pensamos, eh, hay, esto es muchísimo más amplio, ¿verdad? Colegas, compañeros con quienes tenemos una muy buena relación y que nos ayudan a salir adelante en el día a día, nos cuidan la salud también, ¿verdad? Un buen maestro nos cuida la salud también. Eh, y en este libro creo yo que logré, y esto fue algo que después de repetidas lecturas y revisiones, ahora yo fui notando cada vez más que de alguna forma la forma en que están retratados algunos de estos personajes constituye en sí una manera de homenaje, de honrar a la gente que entra en interacción con esa protagonista principal, que es Karina,
pero que sí, que está, digámoslo así, en un ecosistema donde habita y es posible, ¿verdad? Su travesía es posible gracias a que existen todos esos otros personajes. Entonces, creo que por ahí va la respuesta. La novela, voy a leer este comentario de Adriana que me encantó, Adriana Zárate, también muy amiga del Club de Libros. A veces las situaciones difíciles nos dan fuerza que a veces no creemos tener, fuerzas que a veces no creemos tener. La vida, si la vida fuera perfecta, si la vida fuera plana, si la vida fuera lineal y no tendríamos estas grietas, no nos daríamos cuenta de verdad del potencial que tenemos como ser humano. Por ahí va el asunto. ¿Qué piensas vos? Sí, fuerzas que no creíamos tener, recursos, habilidades. Creo que Herramientas. también un punto importante es, a veces las situaciones difíciles nos evidencian dificultades o carencias que no sabíamos que teníamos y que tenemos que jugárnosla para solventar eso. Yo no creía que me hacía falta X o Y. De repente veo que eso es precisamente lo que necesito y ahorita no tengo. Entonces puede ser que eso implique que haya que construir, fortalecer algún recurso, establecer o fortalecer vínculos que pueda facilitar el salir avante en ciertas situaciones. Entonces, en general, yo creo que sí, que las situaciones difíciles, inesperadas, revelan, ¿verdad? De alguna forma, desnudan, transparentan quiénes somos. Es cuando algo precisamente se quiebra, ¿verdad? Se cae la vestimenta y quedamos expuestos en muchos sentidos. Y es donde entonces surgen fuerzas que no sabíamos que teníamos, recursos que estaban olvidados, herrumbrados, vínculos que podemos fortalecer y fomentar, y recursos, reinvenciones, el ser humanos de una manera tal vez distinta, diferente, sí. Iba a decir mejor, pero a veces es diferente. Exacto, en su propio estilo y en sus propios aprendizajes, o sea, todo lo que nos pasa en la vida, ¿verdad? Nos ayuda a aprender en ese momento que tal vez si hubiera pasado antes no hubiéramos tenido eso que necesitamos para salir de ahí. Estoy escribiendo por aquí que si desean tener este libro, cómo nos pueden contactar y enviárselos a sus casas por medio de correos de Costa Rica. ¿Ha sido alguna librería también a dejarlo? Y creo que vas para la Feria del Libro. Mientras lo escriba, contanos. Sí, el próximo sábado, 2 de septiembre, voy a estar con Librería Lehmann en la Feria Internacional del Libro en Pedregal a las 6 de la tarde. Ahí voy a estar haciendo una presentación. Librería Lehmann tiene ejemplares en sus diferentes sedes y también en San José, San Pedro, Plaza Mayor, y también pues ellos tienen un servicio de envío. Próximamente va a estar en Librería Internacional y posiblemente también vaya a estar como mi otro libro que logré colocar en algunas librerías regionales. Entonces, pues por ahí también. Y la presentación oficial, digamos, del libro va a ser el próximo martes 19 de septiembre en el Farolito, en el Centro Cultural de España, a las 6:30. El Entonces, próximo no, porque me puede dar algo. Falta como 15 días. no, el próximo martes 19, sí dije 19, creo. Sí, pero no es este martes que viene, Sí, sino que el perdón, 19. el 19 de septiembre, sí. Así que Exacto, el ahí 19. también podemos conversar más y también se podrá adquirir el libro.
Y también vas a estar en la actividad que tenemos el 9 de septiembre, que es el Festival de Literatura Infantil, porque los niños van a ir con los papás y se van a interesar de novelas también como estas de adultos. También Entonces podremos nos va a ir. acompañar en el Farolito también el 9 de septiembre de 10 a 3 de la tarde. Entonces hay muchas posibilidades donde la puedan encontrar. También les puse aquí mi número de celular para que me escriban. En estos momentos precisamente estamos en la feria de descuentos de Club de Libros, así que les sale más baratito este libro y bueno, se los enviamos a sus casas por medio de Correos de Costa Rica. Por ahí alguien dijo, yo quiero el libro, Lisette Quiroz, ya sabes, y también si son amigas y están cerquita de ir a visitar y tomarse un cafecito, también Cristi tiene un montón en su casa. Sí, también. Esa es otra posibilidad y así de una vez se la topan de camino. Y bueno, ya para terminar, yo quisiera que nos contés también, escribes otro libro, contale de ese otro libro que también tenés y que Ujú. si en estos momentos que seguiste escribiendo otras historias para un futuro leerte más en otro tipo de formatos y de historias. Gracias. Sí, mi primer libro se llama Puentes, es una colección de 14 cuentos y creo que es muy particular porque es una colección de cuentos que está en diálogo con la poesía, en el sentido que cada uno de los cuentos yo lo escribí con una chispa ahí de inspiración en un poema que fue importante para mí, un poema de literatura, ¿verdad?, universal. Estamos hablando de Gabriela Mistral, Jorge de Bravo, Rafael Alberti, ¿verdad?, Ana Estarú, poemas que significaron algo para mí. Entonces hay una fibra ahí de inspiración y hay un cuento que corresponde a cada uno de ellos. Son 14 cuentos. Es un libro que ha gustado mucho, lo he presentado en diferentes lugares y bueno, para ese también me pueden contactar, también ahí en la alemán y en la internacional. Eh, Disfruté muchísimo escribiéndolo, sigo escribiendo. Eh, Escribo poesía también y creo que por ahí va a andar quizás mi próximo libro, y estoy muy contenta por eso. Eh, Así que pronto, ojalá, estemos conversando de mi siguiente libro. Eh, Quisiera mencionar que estos dos libros que tengo en este momento, Puentes y El temblor de la burbuja, salieron yo digo que de una serie de no. Mm, yo me lancé a escribir, en principio, Puentes, y lo envié a un certamen en el año 2021. Certamen que no gané. Y después de eso busqué opciones diferentes y topé mucho con el no. Y bueno, ya es una realidad y lo comparto y me gusta mucho y disfruto mucho de esta etapa. Y de forma parecida sucedió con el temblor de la burbuja. El temblor de la Sí. burbuja yo lo trabajé muchísimo eh, el año pasado para llegarle a la fecha límite para presentarlo en un certamen que tampoco gané, ¿verdad? Y bueno, y después de eso lo he seguido trabajando y ya fue cuando vino todo el proceso de edición y demás. Pero con esto quiero decir que también es un aprendizaje en ese sentido. Cuando a uno le dicen que no, cuando se topa con negativas, eso también puede ser un motivo para buscar otros caminos, buscar otras salidas, seguir aprendiendo, seguir construyendo, seguir trabajando. Y, eh, y ahorita yo estoy viendo que esa estrategia da frutos. No era la editorial adecuada. Y yo muy contenta porque tener para nosotros de verdad en Club de Libros esta maravilla que para mí también sigue, sí, sí te doy toda la razón de que es una obra de arte. Ellos se lo perdieron. Y para Club de Libros es una maravilla tener
algo así escrito que nos abra mentes, que nos dé posibilidades además es entretenida, o sea, es una situación que de verdad nos hace, yo no podía dejar el libro, aunque lo leía en celular, por eso mis ojos ya no dan, yo iba leyéndolo ahí, yo no quería dejarlo de leer, aunque yo fuera ahí en el tren o en el bus, y impacta, atrapa, entretiene, y lo principal, se aprende. Quiero terminar con este comentario de María Teresita, también otra amiga de Club de Libros, colega. Ve qué lindo que es. Dice, las experiencias de vida difíciles o dolorosas nos abren dos caminos que pueden hacer sucumbir al ser humano o impulsarlo a la vida. Muchos éxitos, te dice. Me encantó, y me encantó como mi mensaje final. Vos podés decir tu mensaje final. Muchas gracias. Yo agregaría a lo que dice María Teresita, nos abren muchos caminos y algunos de esos nos pueden llevar a sucumbir, a enterrarnos, a perdernos, perder nuestra esencia, o también nos pueden llevar a resurgir. El temblor de la burbuja quiere ser un recorrido que muestre qué podría hacerse, ¿verdad? No pretende ser una lección, no pretende adoctrinar para nada, es una historia, yo digo, bueno, es eso, es una novela, es una ficción que creo va a ser entretenida, va a provocar toda una serie de emociones en la gente y bueno, yo seré muy feliz si me leen y me comparten lo que esto les genera. Así que ya sea a través de Club de Libros o mis conocidos conmigo, feliz de que el temblor de la burbuja vuele y llegue y toque a la gente. Exacto, muchísimas gracias. Hay mucha gente que nos visitó, gracias a las personas que nos acompañaron. Daisy, Lizeth, Natalia, Lili, Lila, son amigos tuyos, conocidos y casi que todos futuros lectores, porque quedaron encantados con la exposición. Después compartan este videíto, lo vamos a tener también en nuestro canal de YouTube, que es Club de Libros TV. Y de verdad, lo importante es que recomienden la lectura del autor nacional. Vea qué lindo Heidi también. Muchas gracias por compartir esta linda entrevista en Facebook. Me encantaría conseguir una copia en el extranjero, o sea, te toca a vos. Así lo haré. ¿Conoces a Heidi Griffith? Conozco a Heidi, sí, un saludito. La contactas porque Heidi lo quiere para que se lo mandes por correos y hacia afuera. Haré. Muchísimas gracias a todos. A todos, gracias Cristi por haber hecho esta joya. Yo feliz de verdad de ser una persona que les ayude a otros a crear sus sueños y a entender que dentro de ellos tienen esa diosa posible de hacer maravillas que pueden tocar a otras más personas. Nuestro trabajo es uno de los trabajos más lindos que existe, y muchas gracias a las personas que nos escuchan. Y ahí seguimos en contacto y nos vemos en las próximas ferias, que siguen bastantes, no solamente esta que hay ahora, sino hay muchas otras ferias en el resto del año. Gracias a todos. Muchas gracias. Y nos seguimos viendo. Gracias, Cristi, y hasta luego a todos.